bienvenida a nuestra cuarta y última jornada de capacitación en fundamentos básicos para el retorno a los espacios de trabajo, a las oficinas. Y pues hoy inicio realmente agradeciéndoles a todos por haber hecho ese espacio de 2 horas, 2 veces a la semana para acompañarnos. Nosotros sabemos y entendemos que para los FMs o las personas encargadas de gestionar propiedades e instalaciones no siempre es fácil poder habilitar este espacio, así es que pues muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy nos acompaña Jody Parra, quien es director de consultoría en 3G Smart Group. Es una cara nueva para las sesiones y pues quisiera hablarles un poco sobre Jody. Jody es diseñador industrial, máster en ingeniería de producto y especialista en gestión del diseño y la innovación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño, gestión, facilitación y desarrollo de proyectos de innovación de diferente escala y complejidad para organizaciones del sector privado, público y social. Lidera también proyectos de innovación y desarrolla procesos de sense marketing en proyectos de transformación. Y como parte de 3G Smart Group se desempeña en un papel como consultor y facilitador, siempre en contacto con los clientes para adaptar los proyectos a las necesidades de cada organización. Jody, bienvenido. Entiendo que hoy vamos a estar hablando sobre las mejores prácticas a nivel internacional y probablemente un caso de éxito. Gracias por estar aquí con nosotros y el espacio es todo tuyo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esa presentación, por esa bienvenida, por poner también un poco de contexto y como que alineemos las expectativas de lo que vamos a ver hoy. Digamos que mi rol, como se decía antes, pues ha sido el de liderar el tema de la consultoría, ¿no? El tema de acompañar a los clientes a que encuentren cuáles son sus necesidades reales. Y a partir de allí, pues, poder tomar decisiones con base en evidencia, ¿no? Tomar decisiones informadas y poder generar como los argumentarios lógicos que permitan justamente esa toma de decisiones, pero también la venta interna de los proyectos, ¿vale? Entonces, lo que les queremos compartir hoy, más allá de un caso de éxito, es cómo hemos venido articulando el conocimiento, cómo hemos venido sistematizando los patrones de las cosas que nos hemos encontrado de manera transversal en los diferentes clientes, en los diferentes sectores, y cómo eso pues, nos ha permitido pues, identificar elementos que luego nos permiten sistematizar esto en metodología, ¿vale? Os voy a contar en su momento cosas que nos hemos encontrado con diferentes clientes. Como comprenderéis, estos proyectos son altamente estratégicos y firmamos unos NDAs muy, muy fuertes y no queremos comprometer esos NDAs, pero en la medida de lo posible vamos a compartir cosas, ¿vale? En algún momento te pediré que dejes de grabar, por favor, y en ese momento pues podemos compartir algunas cosas. De eso va lo que os quiero compartir hoy. ¿Desde qué lugar estoy hablando yo? ¿Desde qué lugar metodológico, conceptual estoy hablando yo? Como decía antes Tanishka, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre. ¿Sí? ¿Sí? Tanishka. Sí, perfecto, Tanishka. Muy bien, Tanishka, pues yo soy diseñador industrial. Soy de origen colombiano, llevo 15 años en Madrid, en España, y el desafío en el que estoy en este momento, acompañando a 3G Smart Group, es en el introducir todos estos aprendizajes que se han venido cultivando en el mundo del diseño, particularmente en el mundo del diseño de servicio, diseño estratégico, que se usa bastante en el mundo de las aplicaciones digitales, ¿sí? Que es muy, muy usado allí. Todas estas fases iniciales de investigación y conceptualización que vienen, digamos, de la tradición disciplinar del diseño, cómo las hemos venido adaptando y usando cuando el objeto de diseño ya no es un producto digital, sino es un edificio. Y entonces, pues, digamos que supera un poco y reta la tradición disciplinar de la arquitectura y pone una capa estratégica más compleja
Y un poco lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años es pues, tratando de entender cómo nos comemos esa complejidad y cómo articulamos metodológicamente esto para que se pueda replicar, ¿no? Para que cada proyecto no sea nuevo y sea como completamente innovador, sino que podamos tener unos lentes con los cuales mirar los proyectos de manera sistemática, ¿no? Particularmente en el último año, pues nos hemos venido encontrando pues, con los desafíos que nos hemos enfrentado todos y que Carlos seguramente en las charlas anteriores os ha contado un poco de esas preguntas, ¿no? Esas diferentes preguntas que han venido apareciendo en las diferentes olas o en los diferentes niveles, ¿no? En niveles más estratégicos, más tácticos, más operativos, o en los diferentes momentos históricos de esta coyuntura global tan particular, ¿no? Y es que efectivamente estamos pues, ante un momento histórico sin precedentes, sobre todo para este medio en el que estamos trabajando, ¿no? Es, ojalá, una vez en la vida, ¿no? Ojalá que sea así, que no seamos ninguna generación entre pandemias, como algunos están ya vaticinando con una mirada pesimista, ¿no? Que ojalá sea una vez en la vida, pero que podamos extraer muchísimos aprendizajes de esta oportunidad. Entonces, un poco esto que queremos compartir va en esa lógica de qué aprendizajes hemos eh, cosechado de esta oportunidad y cómo lo elevamos a nivel metodología y a nivel sistema, tratando de mirar las casuísticas posibles que hay en los diferentes clientes y cómo una metodología de abordaje nos puede ayudar a comernos esa complejidad. ¿Vale? Bueno, pues todos aquí a lo largo de estas diferentes charlas nos han venido hablando de bueno, estas nuevas maneras de trabajar, ¿no? Estas nuevas maneras de trabajar que nos han detonado una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas alrededor de estas nuevas maneras de trabajar aparecen siempre palabras, ¿no? Palabras, decimos en España palabras cuando son como palabras inventadas que empiezan a volverse vacías, ¿no? Vacías de significado. Entonces se habla del trabajo híbrido, del trabajo flexible, del trabajo deslocalizado, del trabajo distribuido, de calidad, digamos, de cualidades, de colaboración, de autonomía, de agilismo, ¿no? Y estas son como estas 6 al menos grandes elementos que han venido apareciendo como palabras que tratan de explicar cuáles son esas cualidades de estas nuevas maneras de aproximarse al trabajo, ¿no? Es un trabajo distribuido, es un trabajo flexible, deslocalizado, e híbrido y con muchas acepciones posibles, digamos, detrás de esa palabra, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos acompañando a las organizaciones a que se hagan preguntas reflexivas, a que traten de encontrar ellos mismos sus propias respuestas, eh, ante el desafío de que no hay referentes, ¿no? No hay alguien que ya haya pasado por esto y ya tenga la respuesta y que por tanto tengo que mirar una mejor práctica. No la hay. Eh, lo que hay son prácticas emergentes, ¿no? Cosas que estamos aprendiendo en la empiria, en el día a día, y que estamos identificando patrones y tratando de elevarla a discusión sistémica. En esa medida, pues, tratando de darle contenido a estas palabras, pues hemos venido construyendo sistemas que expliquen esto, ¿no? Cuando nos encontramos con estas palabras, realmente lo que nos estamos encontrando es maneras de explicar estas nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y es preguntarnos cómo el trabajo está siendo organizado y estructurado, cómo el trabajo está siendo entendido y abordado, cómo el trabajo está siendo procesado y entregado, cómo está siendo liderado y gestionado y por último, cómo está siendo facilitado y habilitado, ¿no? Son como diferentes niveles de preguntas que nos estamos haciendo y que cada uno de esos niveles de preguntas, pues algunas veces va a responder a lo que llamamos aquí el cuerpo, la manera en que la organización, las empresas se estructuran sus órganos vitales, su cuerpo, para producir, crear y entregar valor, ¿no? Pero también lo que llamamos mind, ¿no? Cómo este entendido y abordado, qué habilidades, qué mentalidades son las que necesito para abordar el trabajo de X o Y manera. ¿Cómo son nuestros líderes? ¿Cómo nos inspiran? ¿Cómo lideran y gestionan esa producción de valor? Pero cómo además estructuramos nuestros procesos para
poder entregar ese valor, cómo fluye en nuestros procesos, cómo es ese workflow. Y por último, de qué herramientas, tools, de qué herramientas nos dotamos para que todo esto que hemos dicho sea facilitado y habilitado, ¿no? Si cogemos estos palabras de antes y los tratamos de organizar, nos damos cuenta que algunos responden al cuerpo, oye, vamos a hacer un trabajo distribuido. Es decir, vamos a tener personas haciendo diferentes labores en diferentes lugares, eh, pero que no necesariamente tenga una estructura que está respondiendo a ello, ¿no? Nos preguntamos también por qué, cómo esas herramientas son más flexibles o cómo esas herramientas están deslocalizadas, es decir, no están en el mismo sitio de manera sincrónica. Em, cómo el liderazgo empieza a hablar de autonomía, de trabajo autónomo, y cómo nuestros procesos empiezan a ser mucho más ágiles y colaborativos, ¿no? Pero en esa medida en que empezamos a darle cuerpo a este modelo de entendimiento de estas nuevas maneras de trabajar, nos damos cuenta que había más variables, por supuesto, y quisimos organizarlas, quisimos darle una estructura que tratase de explicar cuáles son esas diferentes dimensiones de las que estamos hablando cuando hablamos de nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y descubrimos, y no es que aquí haya una labor, digamos, académica de investigación al uso, con un trabajo doctoral detrás, no. Esto es un trabajo empírico con base en las experiencias que hemos tenido con nuestros clientes y con base en nuestros referentes, pero nos dábamos cuenta que habían al menos, pueden haber más seguramente, al menos estas 20 dimensiones. Estas 20 dimensiones distribuidas en estos cinco grandes uh, vertientes, áreas de trabajo, a las cuales tenemos que dar respuesta y que están describiendo cómo son, por tanto son cualidades, cómo son esas nuevas maneras de trabajar y que responden a diferentes dimensiones de la organización, ¿no? Entonces, permítanme, les voy a hacer un recorrido rápido por estas diferentes dimensiones. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de cuerpo? Estamos hablando otra vez, pues, cómo el trabajo es organizado y estructurado. Y estamos diciendo que el trabajo debería ser distribuido, que trabajemos, produzcamos valor de manera distribuida, es decir, ya no concentrada. Y no estoy hablando del sitio, sino estoy hablando de la manera en que nos imaginamos nuestra organización, porque venimos de una herencia cultural de la era industrial, en la que venimos de trabajar en lógica piramidal, ¿no? Y que por tanto pasar a lógica distribuida significa pasar a otra lógica más de sistemas, ¿no? De sistemas donde el trabajo, además de distribuido, la producción de valor distribuido es descentralizada y nuestra toma de decisiones es mucho más horizontal y donde nuestros organismos, que ya no son pirámides, que estaban pensadas para la escala y la replicabilidad en entornos absolutamente constantes, ¿no? Lo que tienen que volverse son más adaptativos y emergentes, es decir, un comportamiento mucho más celular. Muchas personas hablan de esta gran dimensión de cómo migramos de pirámides a células, ¿no? De comportamientos piramidales donde lo que nos importa es la réplica, la máquina, que todo sea igual y replicable, a la capacidad de adaptabilidad, la capacidad de reaccionar y modificar nuestra estructura, nuestro cuerpo, frente a los cambios del contexto. Y por tanto, la pirámide es como contraria a esta necesidad, ¿no? El clásico ejemplo es una telefónica, ¿no? De cualquiera de nuestros países, una telefónica X. Y donde todos nos enfrentamos siempre a la llamada, a estas telefónicas, a pedir a dar una queja, a pedir un cambio, porque tenemos un problema ante el servicio, ¿no? Y todos nos hemos enfrentado a cómo nos escalan en la pirámide y nos suben de nivel cuando nuestros problemas son cada vez más complejos y se demora, ¿no? Esta reacción de la pirámide para responder ante el cambio, para responder ante el error, el error natural de un servicio. Las organizaciones cada vez más celulares pues responden de manera diferente, ¿no? No tienen que escalar dentro de la pirámide, sino que se comportan de manera fractal, es decir, que una parte de la organización responde al todo, por tanto, cuando yo entro en contacto con la organización, va a ser capaz de responder de manera muy acelerada, muy rápida y adaptarse rápidamente al cambio.
Miren del nivel de cosas que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo son nuestros nuevos modelos organizacionales y estructurales, cómo son nuestros nuevos organigramas, cómo son estas nuevas cosas que tenemos que pensar. Y ahí estamos hablando de nuevas maneras de trabajar, efectivamente. De dimensión estratégica, pero de nuevas maneras de trabajar. Si pasamos a los procesos, es decir, las manos de ese cuerpo, y nos preguntamos cómo ese trabajo está siendo procesado y entregado, pues nos encontramos a que esa producción de valor nos pide ser muy ágiles cada vez, ¿no? Y entonces encontramos que nuestros clientes pues empiezan a meter nuevas lo que llaman metodologías de trabajo, sin que sean metodologías, pero unas aproximaciones de trabajo en términos de proceso, donde de herencia de todo lo digital, pues se incorporan procesos ágiles, ¿vale? Se incorporan procesos ágiles dentro de la organización y vienen los cursos de agilismo, los cursos de Scrum, de Kanban y de todas estas prácticas que vienen del mundo digital sobre todo y de herencia también del toyotismo noventero, ¿no? Pero estamos tratando de meter como bichos, ¿no? Como pequeños virus dentro de las pirámides, comportamientos que son de otro tipo, pero que ocupen nuestras pirámides, ¿no? Y por eso vemos equipos que están tratando de trabajar de manera ágil dentro de una estructura absolutamente rígida y se sienten absolutamente frustrados, ¿no? Y también nos están pidiendo que colaboremos más, ¿no? Que colaboremos más, que tengamos más relaciones entre equipos de maneras más transversales, de maneras mucho menos por silos, ¿no? Que trabajemos interdepartamentalmente. También se nos pide que trabajemos de manera más abierta, es decir, que ya la capacidad de producir valor no está solamente en nosotros, sino que tenemos que colaborar con otros. Tenemos que activar el ecosistema y salir a capturar talento y salir a capturar conocimiento para poder colaborar de manera ágil en producir ese valor. Pero además se nos pide que experimentemos, es decir, renunciar a la lógica o a la ambición de predictibilidad, el plan, de antemano ya sé lo que va a pasar y por tanto mi problema es planificar, digamos, dar un salto a la, vamos a llamarlo, o sea, la renuncia a esa ambición de predictibilidad supone humildad experimental. Y humildad en el sentido de saber decir, no sé qué va a pasar, no sé qué resultado voy a tener, por tanto necesito generar unas hipótesis y unos experimentos para aprender. Entonces, de esto van nuestros procesos, hacia allá van los procesos de las organizaciones, procesos más ágiles, más colaborativos, más abiertos y que introduzcan la experimentación como modelo permanente. No experimentación como una cosa que sucede aislada por allá en unos locos de los de I+D+I, sino que toda la organización en sí misma adquiera esta lógica de experimentación. Por otra parte, se nos pide que ese proceso y ese cuerpo sea liderado de una manera, ¿no? Que sea liderado de qué manera, de una manera en que favorezca la autonomía de los individuos, porque como yo ya no sé lo que va a pasar, tengo que experimentar y me tengo que comportar de una manera adaptativa, necesito que las personas tengan una autonomía para poder tomar decisiones oportunas. Y para poder tomar esas decisiones oportunas y liderar con autonomía se necesitan otro tipo de habilidades. Y para poder experimentar en esa lógica de autonomía se necesita audacia, una traducción de fearless, ¿no? Sin miedo. ¿Cómo trabajamos sin miedo? ¿Cómo creo espacios seguros para el error? Para que la gente se atreva a hacer cosas. Porque yo les digo, sí, señores, tienen que experimentar, pero castigo el error, pues ¿quién va a experimentar? Si no creo ningún incentivo, pues nadie va a experimentar. Y mucho menos voy a lograr ser adaptativo. Pero además tengo que liderar desde la confianza, ¿no? Hemos aprendido justamente en esta pandemia a liderar desde la confianza y a liderar desde la transparencia. Entonces hacia allá va esto, ¿no? Hacia allá va estas nuevas maneras de liderar. Liderar desde la confianza, desde esa autonomía, desde la audacia y desde la transparencia. Por último, no, faltan dos. ¿Cómo el trabajo es entendido y abordado? ¿Qué habilidades, qué mentalidades dominantes son las que necesito favorecer en mi organización para que todo esto sea posible, ¿no? Para que pueda comportarme de una manera adaptativa con procesos experimentales desde la autonomía y la audacia. ¿Qué necesito? Oye, pues sobre todo necesito aprendizaje. Necesito personas capaces de aprender. Necesito personas capaces de
desaprender lo que tienen y aprender constantemente con base en esos procesos experimentales, justamente porque el experimento al final es una excusa para capturar conocimiento nuevo. Entonces, que necesito personas que sean capaces de reinventarse y proponer desde esa reinvención y desde ese aprendizaje cosas mucho más creativas, capaces de ser resilientes ante el fracaso, porque experimentar supone que muchas de esas veces voy a fallar. Y por eso necesito esta audacia, estos espacios seguros para el error, pero también necesito la capacidad de sobreponerme frente a esta posibilidad de error. Y por supuesto, nada de esto es posible si no tengo empatía, ¿no? Si no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro y salir a la calle y entender cuáles son realmente las necesidades que tiene la gente para poder proponer creativamente cosas desde ahí. ¿Qué mentalidades son hacia las que se está apostando estas nuevas maneras de trabajar? ¿Qué mentalidades son las que tienen las nuevas fuerzas de trabajo? Estas: aprendizaje, creatividad, empatía y resiliencia. Estas son las grandes habilidades que se tienen que promover. Y por último, ahora sí, pues qué herramientas, cómo facilito y habilito para que todo esto sea posible. Oye, pues lo primero es que sean digital, ¿no? Esta frontera entre físico y digital ya se ha roto completamente. Era una frontera ficticia, se han integrado el crecimiento y el desarrollo tecnológico, la madurez en la que está, permite que ya estemos hablando de escenarios, ambientes digital, donde estas fronteras, insisto, están completamente mezcladas, eh, donde la tecnología habita el espacio, donde ya tengo espacios tecnológicamente creados, y donde digamos, este nivel de sofisticación de la tecnología también me permite personalizarlo a tope, ¿no? Me permite personalizarlo en su mayor expresión posible. Y desde esa personalización, pues poder comportarme de manera flexible, porque como ya sé cómo es cada uno, pues poder comportarme de manera flexible y por supuesto que todo esto ocurra de manera deslocalizada. Estas son estas 4 grandes cualidades que deberían tener las herramientas de las que estamos hablando. Y cuando digo herramientas, ojo, no nos vayamos al cacharro, ¿no? Al artefacto. Pensemos herramientas también como el espacio. El espacio es una herramienta. Entonces, cómo la herramienta es personalizable, flexible, deslocalizada y digital, ¿no? Cómo todo esto se mezcla para crear nuestras herramientas. Y es así que digamos que hacemos un barrido por estas 20 dimensiones que, en nuestra perspectiva, explican estas nuevas maneras de trabajar, ¿vale? Y claro, cuando nos enfrentamos a estas nuevas maneras de trabajar, a estas dimensiones, y pensamos, oye, ¿y si yo pudiese medir lo que está pasando en cada una de esas dimensiones en las organizaciones? Si yo pudiese hacer un assessment de cómo estamos en cada una de estas dimensiones en las organizaciones, podríamos ejecutar procesos y experiencias, identificar herramientas, y generar intervenciones en las organizaciones que estén mucho más accurate, ¿no? Que estén mucho más enfocadas y afinadas para su necesidad real. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Pues durante la pandemia ha pasado que nos hemos volcado en estas que están aquí marcadas en magenta, ¿no? Se nos ha pedido de repente que nos comportemos de manera distribuida, que nos comportemos de manera digital, ¿no? De que nos digitalicemos a tope y que volvamos nuestro espacio personal en casa, nuestro espacio de trabajo a partir de herramientas digitales, que ahora desde localizado, ya no importa que estés en casa o donde estés, el trabajo es lo que haces y la herramienta es la que va a permitir que sea deslocalizada, que sea flexible, y la flexibilidad es una condición interesante, que se adapte a, ¿no? Y estamos hablando de espacio más herramientas digitales, ojo. ¿Cómo le estamos pidiendo esto a nuestras herramientas? Se nos ha pedido que trabajemos de manera ágil y de manera colaborativa, entonces muchísimas organizaciones, cuando enfrentamos estos procesos de definición de sus maneras de trabajar, pues esto es lo primero que dicen, ¿no? Agilidad y colaboración, ¿no?
necesito maximizar mi productividad y esta es la lectura que hacen de agilidad y necesito que la gente colabore al máximo para que generen nuevas oportunidades. Y además te estoy pidiendo que te comportes de manera autónoma, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que se comporta de manera completamente desbalanceada, ¿no? Es decir, se nos estaba pidiendo que estresásemos algunas de esas cualidades y que estaba soportada sobre todo por los individuos, ¿no? Por las habilidades individuales de cada uno, y sobre todo de los managers, pero no por del resto de la organización como un todo. Es decir, ¿dónde estaban el resto de estructuras? ¿Cómo me pides que sea colaborativo, flexible, descentralizado, distribuido, pero no tengo una organización, un organigrama que se comporte de manera adaptativa? ¿Cómo me pides que colabore si mis silos organizacionalmente están construidos de esa manera y tengo todos los incentivos no para que colaboren, sino para que compitan entre sí? No tengo ninguna métrica que ayude a valorar esa colaboración, sino que compitan entre sí y que el valor que se genere sea medido de manera individual y no colectiva. ¿Cómo me estás pidiendo que me comporte de manera autónoma cuando hay una cultura del miedo en mi organización y cuando no están haciendo las cosas de una manera transparente? ¿Cómo me pides que experimente si tengo esa cultura del miedo? ¿Cómo me pides que aprenda si no está la cultura de la experimentación para poder aprender cosas nuevas dentro de la organización? Entonces, se nos pidieron cosas completamente desbalanceadas, ¿no? Se nos pidieron cosas desbalanceadas que no estaban considerando otras dimensiones y que supuso una sobrecarga en los individuos y líderes, por un lado, pero también en la manera en que entendemos las organizaciones, por otro, ¿no? Pero en la medida en que ha venido pasando el tiempo, y era lo que contaba Carlos con el discurso de las olas, pues la discusión se hacía mucho más estratégica, se empezaba a considerar ya, digamos, las otras dimensiones que en su momento eran puntos ciegos y simplemente estábamos apagando los fuegos de urgencia, ¿no? ¿Y qué otras dimensiones empezaron a ser importantes? Ya las mencioné un poco antes, ¿no? Y están aquí señalizadas en verde. Oye, la experimentación es mucho más importante que las otras. El crear espacios seguros para el error es mucho más importante que las otras. Generar una vocación y una capacidad de aprendizaje y que me preocupe por fomentar una capacidad de aprendizaje en mi organización empieza a ser mucho más relevante. Que la capacidad de resiliencia de esas personas frente al fallo. Y por supuesto, y para mí, a título personal, la más importante, ser adaptativo. Ser adaptativo es como el gran desafío de las organizaciones. Y yo sé que esto es un concepto complejo, pero pensemos en nuestras páginas web responsive, ¿no? Este concepto creo que sí se entiende, ¿no? Cuando yo accedo a una página web desde un dispositivo móvil, un celular, o lo accedo desde el iPad, o accedo desde un portátil, o accedo desde un PC de escritorio mucho más grande, estas páginas web reconocen el contexto y son capaces de adaptar diferentes elementos de su contenido y diferentes elementos de su diseño y diagramación en función de esas condiciones de contexto. En el caso de una web, las dimensiones de contexto son la pantalla, sobre todo, y la manera en que interactúo con ella, ¿es táctil o es a través de un teclado? Una organización tiene que procurar eso, ¿no? Lograr reconocer rápidamente las dimensiones del contexto y ser responsive. ¿Cómo acompañamos a todas las organizaciones para que sean responsive? Pues estas son, consideramos que esas apuestas que estamos haciendo. Obviamente, lo ideal es que pues, tengamos una organización balanceada en todas estas dimensiones, ¿no? Que tengamos una organización que logre entender estas, digamos, diferentes líneas de trabajo y que emprenda líneas de acción en cada una de ellas. Entonces, de esta dimensión de complejidad estamos hablando cuando estamos hablando de nuevas maneras de trabajar. Este es el problema al que se enfrenta un CEO cuando está dimensionando su nueva manera de trabajar. Por tanto, cuando estamos hablando del espacio de la oficina, seguramente va a ser una herramienta que hay aquí, que ahora ya no solamente es espacial, arquitectónica, sino que es digital, que debe responder a todas estas otras. ¿Cómo habilita y facilita que la organización sea más adaptativa, que haya gente más resiliente y aprenda,
que haya gente que tenga espacios seguros para el error y la autonomía, que haya gente que colabore más, que de manera más ágil, experimental. Pues de eso va esto, ¿no? Esto va a esta reflexión. Evidentemente sobrepasa al espacio, sobrepasa la pregunta del espacio, pero digamos, la pone en su lugar también, ¿no? Le da un lugar en la mesa, le da un lugar en la mesa. Y las iniciativas que, digamos, que tienen que activarse para dar cabida a todas estas dimensiones, por supuesto que sobrepasa el espacio, pero otra vez las pone en relación. Y ese es el valor que tiene acompañar un proceso de cambio en estas nuevas maneras de trabajar, poner en relación las partes para que conjuntamente pues hagan sinergia, ¿no? Hagan sinergia esas partes. Muy bien, ¿y qué están buscando las organizaciones cuando se enfrentan a estas nuevas maneras de trabajar y buscan estas cualidades, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Pues lo que nosotros nos hemos encontrado es que pues buscan diferentes tipos de rentabilidad. Y aquí ya vamos a aterrizar un poco de pasar de nuevas maneras de trabajar en esta perspectiva mucho más amplia a decir, oye, bueno, y estas maneras de trabajar que suceden en la oficina, ¿qué, qué rentabilidades tienen que empezar a dar, ¿no? Entonces, el discurso más inmediato que ha aparecido, dadas todas estas condiciones que hemos visto, de deslocalización, pues es la posibilidad de crear una rentabilidad económica porque puedo maximizar la costo-eficiencia del espacio, ¿no? Puedo maximizar esa costo-eficiencia porque puedo reducir las áreas que tengo usadas para mis trabajadores, porque como ahora tengo modelos híbridos de trabajo en las que pueden estar trabajando en casa, una gran parte del tiempo pues tengo área de sobra, por tanto puedo maximizar esa costo-eficiencia del espacio, puedo darle otros usos o entregarlo, buscar una rentabilidad económica aparte del espacio, pero también, por otro lado, ese rol de la oficina es como maximizo la productividad de los equipos cuando van a esa oficina, como maximizo esa rentabilidad económica en temas de lógica de productividad cuando van a la oficina. O sea, hay esta doble vertiente en términos económicos. Pero también tengo la vertiente ambiental, ¿no? ¿Cómo puedo minimizar la huella ambiental que genero con la movilidad, ¿no? En algunos clientes, por ejemplo, en Chile, hemos trabajado con una caja Los Andes, que es una caja de compensación, que es una figura bastante particular, de una mezcla entre una caja al estilo banco que existen aquí en España versus seguridad social. También existen en otros países, como en Colombia, este modelo de caja de compensación. Y ellos lo que han hecho es movilizar a todas sus personas en toda su red comercial. Han ido a una lógica de oficina policéntrica. Es decir, ya no tienen oficinas centrales, sino tienen oficinas distribuidas en todo el territorio. Y la oficina a la que tienen que ir las personas, son aquellas que están más próximas a su domicilio. Se mueven por lógica de proximidad, reduciendo al máximo la movilidad y maximizando, digamos, la eficiencia de ese commuting, ¿no? Reduciendo al máximo la huella de esa movilidad y generando otra lógica de bienestar también en ese sentido, por supuesto. ¿Qué otra dimensión ambiental se busca? Pues, oye, voy a maximizar la eficiencia energética de esa operación. Ya no solamente digamos, la eficiencia energética del cascarón, ¿no? del continente, de la envolvente edificio, sino maximizar la eficiencia energética de lo que allí sucede. ¿Cómo hago para que esos flujos, movimientos y operaciones que suceden dentro también ocurran dentro de una máxima eficiencia energética? Entonces, hay estas dos grandes preguntas, ¿no? Cómo toda esta rueda que dibujé antes, todas estas maneras de hacer, se traducen en este tipo de rentabilidades. Y quizá la más importante empieza a ser la rentabilidad social, ¿no? Otra vez, este cliente en Chile, y es un gran ejemplo de Caja Los Andes, porque se preguntaban qué hacer con el espacio disponible, ¿no? De repente tenían muchísima área disponible y de la cuales eran propietarios, disponibilizaron esas áreas disponibles para poderla arrendar y poder generar eficiencia, rentabilidad económica,
y resulta que es que el de al lado le pasaba lo mismo, y el de al lado le pasaba lo mismo, ¿no? Hay muchísima disponibilización de activos inmobiliarios en el mercado, y por tanto tenía que buscarle usos alternativos que no fuera ponerlos ahí en el mercado, sino poder pensar en esos activos para darles una rentabilidad social. ¿En qué se traduce rentabilidad social? Oye, pues por ejemplo, ¿cómo potencio las relaciones con el ecosistema? ¿Eso qué quiere decir? Oye, ¿qué pasa si genero un coworking especializado en el área de salud, especializado en el área de bienestar, que me permita generar conocimiento, ser líder de conocimiento, capturar nuevo conocimiento y generar toda esta innovación de la que estoy hablando? Oye, pues tiene sentido. Vamos a hablar de la rentabilidad social del espacio y vamos a potenciar las relaciones con el ecosistema desde diferentes formatos. A veces un coworking, a veces es una ágora que permita las discusiones sobre cierto tipo de conocimiento. A veces me voy a volver una aceleradora o una incubadora de nuevas startups que me permitan estar en la punta del conocimiento, ¿no? Pero también tengo que maximizar la vinculación y el empoderamiento de su comunidad, ¿no? Tengo que generar que lo que suceda allí en la oficina tenga una rentabilidad social hacia adentro de mi organización, ¿no? Que me genere nuevos vínculos, que me genere la posibilidad de que la gente se sienta orgullosa y empoderada de pertenecer a la organización. Pero además, en esta gran locura colectiva que estamos viviendo, la competencia por el talento se ha hecho brutal, como nunca antes, ¿no? Porque lo que ha pasado es que se ha comoditizado la propuesta de valor de los empleados. Es decir, poder hablar de dinero o poder hablar de flexibilidad como una propuesta diferencial, al menos para la realidad de los clientes que nos estamos atendiendo, ya no es un diferencial. Por tanto, lo que sucede allí en la oficina en lógica de rentabilidad social tiene que maximizar mi diferenciación en el mercado del talento, porque es ahí donde voy a competir. ¿Cómo hago que la oficina sea un nuevo tractor de talento? Wow. Entonces, es el tipo de rentabilidades de las que estamos hablando, estas nuevas rentabilidades, económica, ambiental, pero sobre todo social. El cambio supone estas nuevas rentabilidades. Pero si nos vamos hacia atrás, si nos vamos hacia abajo en estas flechas, ¿qué hay debajo de esto? Es decir, ¿qué desafíos están encontrando las organizaciones para abordar esto? Pues tenemos que hablar de otro tipo de, digamos, de dimensiones de trabajo, ¿vale? Estoy navegando aquí por este tablero que luego va a adquirir sentido como un todo. Cuando ya no solamente estoy hablando de las rentabilidades que busco, cuando ya no estoy hablando de las cualidades que busco en esta nueva manera de trabajar, sino cuando me pregunto qué retos me estoy abordando desde la organización y por tanto qué roles nuevos debe tener la oficina, pues obviamente de lo que estoy hablando es de las experiencias de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos roles de la oficina para habilitar estas nuevas experiencias de trabajo que tengan estas cualidades de las que hablamos, nuestro círculo de las 5 dimensiones, y que logren estas nuevas rentabilidades? Por supuesto, esa es la pregunta principal. Pero nosotros entendemos que no es suficiente esta pregunta y que por tanto debemos entender que las personas que viven estas nuevas experiencias de trabajo también están viviendo una experiencia de cambio. Por tanto, los roles de la oficina, los desafíos que se están viviendo y a los roles a los que tienen que responder son también de experiencias de cambio, ¿no? Nuevas experiencias de trabajo con nuevas experiencias de cambio. ¿Cómo la oficina responde y se vuelve una palanca de cambio para habilitar esa nueva experiencia de trabajo? Que además no es estática, que va cambiando en el tiempo y que por tanto tiene que estar permanentemente en cambio, por eso está doble vertiente, ¿no? Entonces, pregunta más interesante, ¿no? De cómo el espacio se me vuelve un habilitador de experiencias de cambio, no solamente de nuevas experiencias de trabajo. Pero además, porque esto va increciendo, estas dos cosas, las experiencias de trabajo y las experiencias de cambio, están enmarcadas dentro de algo más grande que es la experiencia de empleado. Como yo cambio y como yo trabajo, hace parte de eso algo más grande y es cómo yo me vinculo con la organización, cómo es mi ciclo de vida dentro de la organización, cómo creo comunidad, cómo aprendo allí, cómo me desarrollo, crezco y eventualmente salgo de esa organización, ¿no? Y por tanto, hace parte de esa experiencia mucho más grande de empleado. Y que, dicho esto, los nuevos roles de la oficina pues deben responder a estas tres dimensiones. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras oficinas
brinden las mejores experiencias de trabajo, que soporten las mejores experiencias de empleado y que permanentemente me habiliten experiencias de cambio. Con base en, digamos, en el análisis cruzado que hemos hecho de los diferentes clientes, nos hemos permitido entender a qué desafíos, y esto es una hipersimplificación de los desafíos que nos hemos encontrado, digamos, de manera constante, digamos, de las diferentes, de estas tres dimensiones que nos hemos venido encontrando en los clientes de manera transversal. Pues estamos hablando de estas cosas, ¿vale? Y no voy a entrar ahora aquí, sino voy a hablar antes de dónde estamos bebiendo de esas experiencias. Aquí les voy a contar rápidamente 4 grandes experiencias que hemos tenido con nuestros clientes. Y pongo aquí nombres, ¿no? Bayer, muy conocida globalmente, BMW de vehículos, BMW para Latinoamérica. Triodos, un banco local, pero que hace parte de una red europea de bancos. Y Mutual Médica, que es una aseguradora para el colectivo médico de Barcelona en particular, toda la zona de Cataluña. Son diferentes sectores, diferentes dimensiones, todas pues, grandes corporaciones, pero de diferente dimensión, de diferente, digamos, amplitud y envergadura, ¿no? Y con ellos nos hemos encontrado, ¿sí? No, que en cuanto necesites que deje de grabar, me avisas para parar y Tranquila, luego... te aviso rápidamente. Tenemos aquí estos 4 casos y en estos casos nos permitimos entender cuáles son estas, digamos, la cadena de valor que podemos ofrecer frente a los clientes y cómo nos hemos posicionado frente a esa cadena de valor. ¿A qué me refiero con cadena de valor? Pues, oye, ¿qué cosas son las que hacemos en los diferentes momentos? Definimos estrategias, definimos políticas, modelos, espacios, usos, herramientas o activamos el cambio, ¿no? Son como diferentes maneras de aproximarse al mismo problema que hemos venido definiendo con antelación, ¿no? Cuando yo tengo este gran círculo de cualidades, que busco estas rentabilidades y me enfrento a X desafíos, ¿qué necesitan los clientes? A veces tienen muy claro lo que necesitan y tienen ya unas estrategias definidas. Esas estrategias además las tienen articuladas en unas políticas y esas políticas tienen dentro unos modelos muy claros de acción y que por tanto a veces lo que nos piden es, señores, yo ya tengo eso claro, ayúdenme a definir los espacios porque ustedes son arquitectos, punto. Y a partir de ahí ayúdenme a definir cómo se van a usar esos espacios, ayúdenme a crear herramientas que faciliten ese uso y acompáñenme en activar el cambio de una manera de trabajar a otra, usando los espacios como habilitadores, ¿no? Pero muchas veces todo eso anterior no está, ¿no? Todo eso anterior de definir estrategias, políticas, modelos, no está, ¿vale? Entonces, estos 4 ejemplos nos gustan contarlos, no son los únicos 4 que tenemos, hemos trabajado solamente en el último año alrededor de, al menos desde el área de consultoría, alrededor de 20 proyectos grandes que abarcan diferentes dimensiones de esta cadena, ¿no? Es decir, no solamente proyectos de arquitectura, que en arquitectura hemos hecho, por supuesto, muchísimos más, sino proyectos que han involucrado el salto a nuevas maneras de trabajar derivados de la pandemia y la hibridación, ¿vale? Estos 4 nos parecen relevantes porque son como muy hitos, ¿no? Muy hito para cada uno de ellos. Entonces les voy a contar algunos de ellos. Bayer en particular. Señalizo aquí el verde oscuro, espero que lo veáis verde oscuro, con una línea negra, porque es aquel que para lo que nos llamaron. Señores, yo ya tengo, el azul quiere identificar aquello que el cliente ya tiene, yo ya tengo definidos mis espacios porque me metí en un tema de habilitar mis espacios justo antes de la pandemia, ya tengo unas estrategias organizacionales súper bien definidas, estoy en un proceso de creación de política, yo lo que necesito es que me ayude a definir el uso de ese espacio que ya tengo con la estrategia que ya tengo, ¿vale? Y a partir de definirme esos usos, esos nuevos usos, ayúdeme a crear unas herramientas
El caso de Bayer es bien particular porque estaban pasando, y voy a ser muy poco fiable con los números, voy a ir con números muy gruesos, pero pasaron, o el reclamo inicial era pasar de alrededor de 18.000 metros a 9.000 metros, ¿no? Se iban a hacer una reducción del 50% de los metros cuadrados debido a lo que les venía de la pandemia, metros cuadrados que además ya tenían diseñados y construidos justo antes de la pandemia, porque habían hecho un ejercicio justo antes de la pandemia, ¿no? Y nos pidieron, yo ya como tengo esto construido, recién diseñado, ayúdame a definir cuáles son los nuevos usos que se supone que debo tener en esta nueva realidad híbrida, ¿no? Evidentemente, para poderlo hacer, pues tuvimos que elevar la discusión, ¿no? Bueno, ¿y cómo te quieres comportar en esa nueva realidad híbrida? Entonces, empezamos a definir esos modelos, a definir cuáles son los nuevos modelos relacionales que necesitaba este cliente para poder definir esos usos, aunque el espacio ya esté, ¿sí? Con base en eso construir unas herramientas. Pero además estaba construyéndose en paralelo la política de flexibilidad de la organización. Entonces, muchas de las cosas que empezamos a definir con ellos empezaron a influenciar. Nosotros no lo hicimos de manera directa, y entonces este verde claro que está aquí son cosas en las que no participamos de manera directa, pero que influenciamos con ellos. Obviamente su estrategia ya estaba súper definida desde global, y lo que le llevamos fue a adaptar a nivel local cómo serán esas políticas con base en el proceso que vivimos juntos, ¿no? ¿Qué pasó en el proceso? Que además se volvieron mucho más agresivos. El proceso digamos, sirvió para darse cuenta que no solamente iban a ir al 50%, más bien, que no podían permitirse el 50%, sino que se podían permitir aún menos. Entonces, hubo como 4 cambios a lo largo del proceso en los que se fueron reduciendo cada vez más los metros cuadrados disponibles, y que por tanto el uso que se le podía dar al espacio era diferente. Y con ellos, pues lo que hicimos fue crear unas herramientas de diferente nivel. En el caso de ellos, creamos un playbook y creamos un manifiesto que permitió, digamos, sintetizar y comunicar cuáles eran esos nuevos usos que debería tener la oficina, ¿no? ¿Qué cosas deberían pasar allí? Pero no solamente qué cosas deberían pasar allí, sino que eso en qué normas, acuerdos colectivos se traducía. Y cómo creamos esos acuerdos de manera colectiva, además, ¿no? Porque no se trataba de que una cúpula directiva se reuniese y definiese las reglas, normas y comportamientos que querían de su organización, sino que colectivamente lo definiésemos para que fuese legítimo, ¿no? Y posteriormente, pues influenciamos en cómo ellos, de manera interna, están acompañando a su propia organización a activar ese cambio, ¿vale? Al final de contarle a los otros, les voy a enseñar una de las piezas que se crearon para Bayer. Bueno, o sea que voy a cambiar de parecer para que tenga sentido. Voy a enseñarla ahora mismo. Así que, Tanishka, ahora sí te pido que dejes de grabar. Ok, ya voy. De manera similar, nos pasó con BMW. BMW ya tenía un espacio definido, digamos, el reclamo del cliente fue: ayúdame a definir los usos. Lo que pasó con este cliente particular es que parte de los hallazgos del proceso de definir estos nuevos usos era: ayúdame a modificar los espacios. Este cliente ya no los tenía construidos aún, pero ya los tenía definidos, y lo que nos pidió fue la ayuda para definir esos usos, y terminamos involucrados también en el rediseño de algunos de esos espacios. Estas multinacionales pues ya tienen unas guías bastante rígidas, y en la adaptación de esas guías es donde está, digamos, la posibilidad de intervención. Entonces, digamos, influimos en la definición de esos espacios. Nosotros no éramos el equipo encargado de la arquitectura, éramos el equipo encargado de la construcción, pero pudimos incidir en la definición de esos espacios. También en la definición de los modelos y en la definición de esas políticas, porque muchas de estas cosas que nos ayudan a definir los usos, pues tienen, digamos, consecuencias hacia atrás, ¿no? Oye, me estoy dando cuenta que, por poner un ejemplo concreto,
bueno, BMW tiene diferentes unidades de negocio y su gran desafío era, además de reducción de plantas, era de estar trabajando juntos por primera vez unidades de negocio completamente dispares, ¿no? Verticales de negocio que jamás habían colaborado. Y lo veían como un desafío de uso, pero señores, resulta que esto no es un desafío de uso, esto es un desafío de modelo. Realmente quiero colaborar de manera transversal entre las diferentes unidades de negocio, porque si yo no le doy realidad de trabajo a esto, pues es mentira y se queda en un verso. Sí, vamos a trabajar de manera transversal, pero no hay proyectos transversales que habilito en mis equipos para que trabajen de manera transversal. Entonces, ayudamos también a incidir en los modelos. Y por supuesto, lo que supone digamos, regular esos modelos o la gobernanza de esos modelos en términos de política, ¿no? Lo que sí les ayudamos fue a crear para ellos su playbook, de manera digamos, paralela, similar a Bayer, un playbook que les ayudara a entender cuáles eran esas tipologías de usuario, cuáles eran esas tipologías de espacio, cuáles eran las tipologías de equipos que tenían digamos, en las diferentes unidades de negocio y por tanto cómo tenían que adaptarse entre ellas para responder a esta voluntad estratégica, ¿no? Por otra parte, teníamos a Triodos. Entonces, Triodos es un banco digamos, bastante sólido, pero pequeño. Es un banco pequeñito que se dedica sobre todo a la inversión de impacto. Habla de inversión triple balance, el dinero como motor de cambio hacia la sostenibilidad. Tiene este discurso, ¿no? Y nos pidió que lo acompañásemos a definir esos espacios, es decir, damos un acompañamiento más al uso, de ayúdame a la arquitectura y construcción de mis nuevas oficinas, y no las oficinas de retail bancario, sino las oficinas centrales corporativas. Y esas oficinas centrales corporativas, además, ayúdanos este fue el punto de entrada, pero nos pidieron que les ayudáramos a definir los modelos, a definir los usos, por supuesto, a crear las herramientas para acompañar esos nuevos usos y acompañarlos en el proceso de implementación. Pero además, nos pidieron que les ayudásemos a pensar con visión estratégica, es decir, que las ayudásemos a proyectar cómo era el futuro del banco, hacia dónde se estaban dirigiendo en términos de maneras de trabajar, entendiendo hacia dónde se iban a dirigir ellos en relación con su cliente. Y este acompañamiento fue muchísimo más integral, ¿no? El proceso fue muy intenso en participación, muy intenso, digamos, de muchísimas horas de taller, de muchísimas horas de entrevista, de muchísimas encuestas, muchísima participación en un amplio espectro de la organización, no solamente con la cúpula directiva, sino también con la base, un amplio espectro, una muestra representativa de la organización, y con los cuales llevamos trabajando un año entero, ¿sí? Un año entero en el que hasta ahora estamos empezando digamos, terminando la fase de diseño ejecutivo y que están ahora empezando la fase de planificación de la ejecución, ¿no? Hasta ahora vamos a empezar a la ejecución del espacio. Y durante todo ese año lo que nos permitimos fue justamente vivir todo este proceso, entender cuál es la estrategia del banco, qué modelos debían existir, cuáles eran los modelos de relación, de equipos, cómo se deberían organizar. Influimos en cómo era la política de flexibilidad y, digamos, de cómo se trataban a los diferentes integrantes y colectivos del banco y se hacían unas novaciones contractuales para cambiar pues, las políticas de flexibilidad, cómo se redistribuían esos derechos adquiridos de la gente, ¿no? La cantina, el gimnasio, cosas que ya tenían adquiridos y se negociaba con los sindicatos, influimos allí. Por supuesto, definimos los espacios, definimos la nueva arquitectura, pero antes de definir esa nueva arquitectura, definimos primero los usos, que fue el aprendizaje, ¿no? Si yo tengo unos usos, que era el encargo de los dos anteriores, si yo tengo unos usos a definir, previo a definir el espacio, pues lo voy a tener más difícil. Yo tengo que definir primero los usos para luego definir el espacio, ¿no? Entonces ayudamos a definir cuáles eran esos usos, les ayudamos a definir el espacio y estamos en este momento con ellos creando las herramientas tipo playbook, tipo manifiesto, que les acompañen en ese cambio para darle uso a esos nuevos espacios, ¿no? Ese proceso fue altísimamente
participativo. A diferencia de Bayer, por ejemplo, no tiene un enfoque experimental, es decir, ellos se permitieron tener un año de profundidad para ir con certidumbre. Bayer, como tenía las oficinas ya hechas, se podía permitir experimentar nuevos usos con las oficinas ya hechas. Entonces, aquí les acompañamos a tener un nivel de experimentación mayor. Oye, creemos esto, creemos que las cosas pueden ir por ahí, hay un colectivo que ya está yendo a la oficina, seguramente puede usarlo de esta manera. Miremos, probemos, midamos, aprendamos, incorporemos esto dentro del playbook, ¿no? En el caso de Tridos no fue así. Y experimentar es una decisión política, ¿no? Entonces también depende de la composición política del momento, de la gobernanza que haya dentro de la organización para aventurarnos o no a hacer una aproximación experimental. Y en el caso de Mutual en particular, pues es un proyecto similar en cuanto a alcance y cobertura, en el que empezamos con ellos a definir las estrategias de la organización en cuanto a cuál era su visión de futuro. Estaban en pleno proceso de transformación, acompañados por Accenture. Trabajamos, digamos, no codo a codo, pero sí, digamos, respetando el proceso de transformación que venían teniendo con Accenture. Transformación digital, ojo, es decir, cómo cambiaban todo su core, sus ERPs, todo este tema de servicio al cliente digital, pero todas las consecuencias que eso tenía en términos de nuevas maneras de trabajar, los acompañamos a visionar estos nuevos futuros, definir cuáles eran los modelos que respondían a esas estrategias, definir con base en ello bueno, esos nuevos modelos de trabajo, unos espacios que los acompañasen, unos nuevos usos, y estamos con ellos en este momento acompañándolos a crear esas nuevas herramientas y el proceso de change al tiempo que están ahora definiendo las políticas. En este caso, lo curioso que tiene es que echaron el balón hacia adelante de las políticas. Es decir, señores, ¿cuál es su política de teletrabajo? ¿No la tenemos definida? Os acompañamos a definirla. No querían definirla en el momento y echaron el balón hacia adelante para negociar con sus sindicatos. Se les volvió una bola gigante y decidieron meterse en el tema de definición de políticas ex post, cuando ya estaban definidos los espacios, imagínense. Entonces, ¿qué mensajes quiero lanzar aquí? Pues que cada cliente es muy particular, ¿no? Que cada cliente tiene una manera de abordar y de medir el éxito y de considerar que un proyecto es exitoso o no, completamente diferente, y que hay que acompañar a estos clientes a que también identifiquen hacia dónde quieren aportar valor en su proceso dentro de esta cadena de valor. Y cada cliente va a tener una composición muy particular, ¿no? Cada cliente va a tener una composición muy particular. ¿Qué nos encontramos, ahora sí, volviendo a la anterior, con base en esas diferentes experiencias? ¿Qué nos encontramos como patrones? Recordemos, estas experiencias que hemos tenido con nuestros diferentes clientes, estamos hablando de experiencias de trabajo, de empleados y de cambio, de estos nuevos roles de las oficinas, ¿no? Estas políticas, estrategias, modelos, espacios, usos, herramientas, activaciones, pues tienen que ver con estas experiencias, ¿no? Con las experiencias de trabajo, de empleado y de cambio. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? En términos de trabajo, como patrón, ¿qué están buscando las organizaciones? En su momento se hablaba únicamente de, pues si yo voy a la oficina, lo que yo quiero ir es para innovar, ¿no? Si tiene sentido ir a la oficina es porque yo quiero colaborar e innovar, porque ya para producir y para el día a día, pues me quedo en mi casa. Pero la realidad es más compleja que eso, o sea, yo no puedo tener jornadas enteras dedicadas a innovación, ¿no? No puedo tener jornadas enteras dedicadas o solo a productividad, la realidad es muy compleja. Por tanto, el discurso ha ido migrando de voy a innovar, voy a colaborar para innovar en la oficina a, oye, no, yo voy a tener un comportamiento dual, voy a tener una transformación de mis maneras de trabajar dual. Es decir, que me permita avanzar en la exploración del futuro y por tanto innovar, pero que me permita también ser mucho más productivo y eficiente en el presente, por lo tanto explotar, ¿no? Explotar y explorar con esa dualidad, esa capacidad ambidiestra que tienen todas las organizaciones. Entonces, las nuevas oficinas deben ser ambidiestras, deben ser duales, deben permitir la productividad en el presente y la innovación y exploración del futuro.
y que para podérselo permitir debe tener en cuenta que tiene que cambiar los modelos de relación y creación de valor. ¿Cómo se relacionan mis equipos? ¿Cómo están creando valor mis equipos? ¿Cuáles son sus cadenas de valor y cómo las altero de alguna manera y cómo el espacio se vuelve un escenario, pero también una palanca de cambio de esa manera en que creo valor de mi organización? Pero además tengo que cambiar la manera en que está liderado y gobernado ese modelo de creación de valor. Eh, lidero desde la confianza, lidero desde la transparencia, lidero desde la autonomía. Y por último, ¿cuáles son los modelos de éxito y poder? ¿No? ¿Cómo se representa el poder en la organización? ¿Qué premio y qué castigo? Y todo esto tiene consecuencias muy concretas. ¿Pongo o no pongo despacho? ¿Me organizo por barrios o no me organizo por barrios? Si tengo diferentes plantas, asigno plantas a áreas temáticas. Me organizo mi creación de valor por afinidad o por actividad. Es decir, me focalizo en activity base o respeto las afinidades tradicionales de los silos de trabajo. ¿Cómo estoy liderando y gobernando? ¿Cómo doy símbolos de poder dentro de la organización o los elimino en términos de jerarquía? El tema de la transparencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo creo las nuevas identidades laborales? ¿Cómo creo este sentido de pertenencia si ya no tengo puestos asignados? Esto tiene que ver con el éxito y el poder. ¿Cómo premio el avance entre la organización más allá de darle más metros cuadrados en el área de trabajo, estar más cerca de la ventana o darle mayor privacidad, ¿no? Estos elementos son los que aparecen, por supuesto, y que no se nos olvide que lo que estamos buscando es esta cosa dual, esta cosa de comportamiento dual. Pero además, estas nuevas experiencias de trabajo tienen que ver con la experiencia de empleado, ¿no? Tienen que ver con la experiencia de empleado en cuanto nos preguntamos por esos nuevos roles de la oficina. Y esas experiencias de empleado, sobre todo derivado de la pandemia, se han preguntado por el bienestar de una manera mucho más amplia, ¿no? El bienestar psicológico, por supuesto, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar asociado a la socialización y a la pertenencia a un colectivo. Eso genera bienestar. Pero antes que esto que se daba por dado, ahora tengo que compensarlo, porque es que tú vas a estar seguramente mucho tiempo desconectado de esta comunidad, vas a estar expuesto a cosas de soledades, vas a estar expuesto a cosas de sobrecarga familiar por estar trabajando desde casa. Entonces tengo que compensarte de alguna manera desde la oficina. Entonces hay unos nuevos roles asociados al bienestar de cómo compenso esto que me ha traído el teletrabajo. Pero además tengo que pensar en la experiencia de empleado desde la propuesta de valor de empleado en un sentido amplio. ¿Cómo creo una propuesta de valor diferencial? ¿No? Entonces el bienestar es una, pero hay otras. Por ejemplo, ¿cómo hago evidente en el espacio el propósito e impacto al cual estoy vinculado? ¿No? ¿Cómo hago sentir que estoy construyendo una catedral y no solamente pegando ladrillos? ¿Cómo acompaño además tu aprendizaje, que dijimos que era muy importante, en ese crecimiento y desarrollo? ¿No? ¿Qué está buscando esas experiencias de empleado? Vinculación. Pero que empieza a ser más importante esa vinculación de estas nuevas propuestas de valor de empleado, los temas que estamos aquí enunciando, ¿no? El bienestar, el propósito, impacto, el crecimiento y el desarrollo. Pero además este nuevo rol de la oficina, estas experiencias de empleado, estas experiencias de trabajo, están enmarcadas en procesos de cambio, ¿no? Procesos de cambio que el mayor foco que tienen es la inclusión. Y esto es un gran tema. Estos procesos de cambio tienen que ser inclusivos porque la hibridación lo que nos ha supuesto es una maximización de las brechas. Y me explico. Nos ha supuesto una maximización de las brechas digitales, por un lado. Esa es como la evidente en términos de quién tiene o no acceso a las herramientas, y muchas organizaciones se han movido rápidamente pues, para dotar y homogenizar esa inclusión, esa inclusividad en el acceso a las herramientas, cerrar esa brecha, pero no así en el uso de esas herramientas. Entonces esa brecha digital en el uso de esas herramientas se mantiene. Se mantiene esa brecha en términos generacionales, se mantiene esa brecha en términos de género.
y por tanto ese es uno de los grandes, digamos, desafíos. Hay muchas brechas también en cuanto a la situación familiar. Hay muchas personas que en una situación familiar particular pues se ven, digamos, aisladas porque ve que su modelo de trabajo no está respondiendo ni reconociendo su realidad familiar y se sienten o agobiadísimas en casa porque tienen una sobrecarga o que se les cae la casa encima por su soledad y no saben lidiar con ella y por tanto tienen que reconocer ese tipo de casuísticas. El gran mensaje aquí es que esto va para la inclusión y que por tanto tengo que reconocer esa diversidad de género, de brecha digital, de generación, de situación familiar, y que si antes hacíamos arquetipos de usuario pensando en, oye, este usuario es más móvil o es menos móvil, es más digital o es menos digital, ahora tengo que incluir otras variables, incluir variables de su situación familiar, incluir variables de su movilidad. ¿Tiene mayores horas de commuting para venir a casa a trabajar? ¿Cuántas horas hay entre su casa y su trabajo? Y digo horas porque sé que la realidad latinoamericana en la realidad europea serían minutos. Pensar en horas es ya más loco, ya tendría que vivir a muchísimos kilómetros, ¿no? Pero sabemos cómo son nuestras ciudades, ¿no? Latinoamericanas. Y por tanto, como tengo esta lógica tan diversa, tengo que activar mecanismos de participación y escucha permanentes. Y tengo que reconocer esa diversidad y tener una muestra representativa de esa diversidad. Pero además, como es una casuística tan amplia y que por tanto eleva la complejidad, las experiencias de cambio tienen que ser experimentales y evolutivas. Tengo que ir aprendiendo en el camino, ir haciendo intervenciones y evolucionándolas. Y evolucionándolas de manera diferencial. La inclusión incluye diferenciación de esa diversidad. Es decir, que no haya café para todos. Esto no es de café para todos. Tengo que generar estrategias diferenciales, experimentales y que cambien en el tiempo, ¿no? Esos son como esos tres grandes mensajes. Dualidad, inclusión y vinculación como los grandes aspiracionales de los nuevos roles de la oficina. Como se dan cuenta, es mucho más complejo de colaboro más, colaboro menos. ¿Es para innovar o es para el trabajo cotidiano? Hay otras dimensiones que tienen que acompañar la oficina, ¿no? Bueno, se ha dado aquí una chapa buenísima. Podría seguir contando aquí cosas, sobre todo relacionadas con los cómo, ¿no? Con los cómo de, oye, y esto en metodología, ¿qué quiere decir, no? ¿Cómo no lo comemos? Voy a lanzar una imagen, pero me gustaría, Tanishka, no sé si hay oportunidad de abrir un poco el foro, no sé si con el número de participantes es posible tener algún tipo de intervención vía pregunta, o no sé si vía chat, o alguien se atreve a abrir el micrófono y quiere hacer alguna pregunta de algo en particular. Simplemente Claro. contarles aquí, antes de abrir esos micrófonos, que para comernos esto que les hemos dicho, que tiene ese nivel de complejidad, pues hemos estructurado una metodología, hemos estructurado un proceso, digamos, que reconoce esos diferentes niveles, donde le damos un lugar al espacio, pero que reconocemos la complejidad de la organización, que hacemos un viaje entre el futuro, el presente, entre definir esas brechas de presente y futuro para poder activar esas palancas en esos diferentes niveles, y que eso lo estructuramos en un proceso que incluye consultoría, arquitectura, construcción y soporte, pero que de lo que les he hablado hoy es particularmente el área de consultoría, de la definición de esas nuevas maneras de trabajar, y que eso ya lo tenemos bastante sistematizado pues en una serie de actividades a lo largo de un proceso, y que va a variar esas actividades y esos entregables en función de la realidad de cada cliente, ¿no? Aquí no hay un silver bullet, no hay una única respuesta para todos. La casuística es múltiple y que por tanto las herramientas y procesos que tenemos que activar son múltiples y casi que hacer un proyecto ad hoc para cada cliente, ¿vale? Era eso simplemente con lo que quería finalizar. Y micrófonos abiertos. Claro, gracias Jody. Si hay alguna consulta, comentario en la audiencia, pueden abrir sus micrófonos o pueden enviarlo al chat y yo lo puedo leer por ustedes. Yo sí tengo una pregunta que me ha llegado directa mientras se anima el resto. Y me consultaban por acá, Jody, entendiendo que presentaste dos casos en el cual uno sí se atrevieron a trabajar con incertidumbre y otro no, ¿sí?
¿cuál fue la metodología de análisis de riesgos que se aplicó en ambos casos? Está silenciado. No, yo devuelvo pregunta, ¿no? Pero para ver si puedo responder bien, ¿no? No sé si se refieren a riesgos de bioseguridad o a riesgos de qué tipo, ¿no? O sea, hay múltiples riesgos. Cuando Sí. estamos experimentando, al final hago una hipótesis, es decir, yo considero que este escenario es posible, probable, plausible, y creo una aproximación hipotética a eso, ¿no? Y la tangibilizo de alguna manera, vía herramientas, vía espacio, vía modelos. La implemento de manera, en escala reducida, ¿no? Experimentar implica fallar rápido, barato y temprano, ¿no? Cuanto antes, de manera acelerada y de manera barata, y midiendo todo lo posible, ¿sí? Entonces, el gran desafío es crear indicadores que me permitan, y métricas que me permitan hacerle una pregunta al experimento que estoy lanzando. Oye, yo tengo esta hipótesis de comportamiento de mis equipos. ¿Qué quiero preguntarle? Pues quiero preguntarle cómo aumentó su productividad, cómo aumentó su sensación de bienestar, cómo aumentó su vinculación con la organización, cómo aumentó su posibilidad de innovar, por ejemplo. Y le lanzo esas preguntas al modelo, ¿no? Y recabo información. A veces las preguntas son mucho más tácticas, ¿no? Es decir, ¿qué tanto usaste en el día esto? ¿Qué tanto tiempo permaneciste aquí? Y muchas veces, pues la manera de medir esto es vía sensorización, ¿no? Puedo sensorizar el experimento para tener esa captura de información en tiempo real casi, ¿no? Y poder contrastar con las respuestas cualitativas, ¿no? Oye, innové más y me sentí con mayor bienestar y colaboré más, pero mentira, la sensorización me está diciendo que todo el mundo estuvo aislado en sus puestos de trabajo y que sí colaboraron, pero en la nube, que por tanto los puestos de colaboración que pensábamos que se iban a usar nunca se usaron, ¿sí? Y que por tanto nos permite aprender y iterar, ¿no? Evolucionar el modelo. El experimento es en sí mismo una manera de reducir el riesgo, ¿sí? Porque lo que estoy es recabando información de manera acelerada y temprana, levantar evidencia para informar la toma de decisiones. Otra cosa sería el riesgo de bioseguridad, ¿no? El riesgo de bioseguridad en términos pues de mamparas, geles y sistemas de aire, ¿no? Que eso sería una discusión diferente. Sí, que también es como más especializada, ¿sí? Bueno, yo espero que esta respuesta bueno, respondido a la consulta. La otra consulta que tengo acá es, considerando la amplia diversidad de clientes con la cual han trabajado, ¿considerarías que un proyecto con incertidumbre es más complejo que un proyecto sin o con menos incertidumbre? Yo creo que, Y también me pregunta, ¿de qué manera recomendaría trabajar? a ver, yo creo que la incertidumbre es propia siempre. Siempre hay incertidumbre y siempre en este momento es alta. El tema es más bien en qué tan valiente es la dirección para reconocer esa incertidumbre. Porque lo que más le cuesta a los equipos es renunciar a la ambición de predictibilidad, ¿sí? Porque el consejo de dirección es: yo quiero un plan de ejecución muy claro que me diga exactamente lo que yo necesito como organización, porque por eso te estoy pagando como consultor, ¿sí? Entonces, ante la respuesta de, mira, yo lo que te puedo dibujar es unos escenarios de posibilidad, porque no hay referencias previas que me permitan tomar estas decisiones. Algunos consejos de dirección son valientes y dicen, oye, tienes toda la razón. Por tanto, vamos a habilitar una fase de experimentación dentro del proceso, porque la incertidumbre es alta. Vamos a tratar de reducir esa incertidumbre con los experimentos, y una vez tengamos estos experimentos, vamos a lanzarnos al ruedo. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, con Mutual, que es un caso de éxito para mí, con Mutual Médica en Cataluña? Y es que ellos fueron muy aversos al riesgo. Aunque tuvieron una aproximación estratégica muy poderosa, muy profunda, fueron muy aversos al riesgo. Y quisieron tener una cosa como predefinida con antelación, de hecho con un modelo bastante conservador, pero la realidad es tosuda.
la realidad es tosuda. Y entonces, ¿qué pasó? Que les cambió el mercado muy, muy rápidamente, para bien, y tuvieron que básicamente durante los últimos meses duplicar la cantidad de personas de su organización. Imagínense. Pero con con la política de no vamos a duplicar la cantidad de espacio. Ellos están en un edificio histórico, en propiedad, muy grande, y tuvieron que reducirse a la mitad por eficiencia del gasto, y querían mantenerse en esa mitad, ¿no? Pero en mantenerse en esa mitad, um, durante ese proceso, les duplicaron el número de personas, o el mercado, digamos, incitó a que duplicasen el número de personas, y que por tanto los modelos que se habían hecho de manera previa no funcionasen, ¿sí? Y que ahora, en este momento, estamos volviendo a experimentar. Ahora ven la necesidad. ¿Por qué? Porque la realidad es tosuda y la realidad es compleja. Y dices, hostia, no, es que mira, me cambió la realidad mucho más rápido de lo que yo preví. No alcancé ni a implementar el plan y ya me cambió la realidad. Entonces, mi respuesta corta sería, siempre experimentemos, siempre que podamos, siempre involucremos una fase de aprendizaje, porque por más procesos profundos que podamos hacer de conceptualización e investigación, la realidad es mucho más compleja, es mucho más tosuda, y nos va a enseñar mucho más de lo que nosotros podamos aprender en procesos colectivos y en el escritorio. Y yo creo que uno de los grandes elementos es que el cambio es uno de los factores más difíciles de pronosticar. Y por la naturaleza de Mutual que mencionabas que estaba en el sector salud, más aún. Es la mutua de los médicos, era lo que cuidaba de los médicos. Entonces, claro, esto ha cambiado tanto con todo este tema, o sea, estaban en el ojo del huracán. Entonces, más aún, ¿no? El sector con mucha volatilidad. Y sí, el cambio es la única constante, según Heráclito. Vale. Bueno, por mi parte, yo no he recibido más preguntas. ¿Hay alguno de los profesionales que nos acompaña, que quisiera aportar algo? Yo sé que estamos un poquito cercanos a las 10 de la mañana de Panamá, pero por si las moscas. Luis, te veo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Luis. Hola, Luis. No, pues a mí me parece, Jody, que nos sucedió lo mismo que el martes. Muchos comentaban que la información pues llega de una forma muy clara y que también es información bastante nueva, ¿no? Que uno pensaría que a cualquiera se le puede ocurrir, pero la verdad es que no. Entonces yo creo que es un proceso de internalizar todo lo que nos has brindado hoy, que a nivel de metodología es bastante, o sea, tiene mucho alcance, ¿no? Entonces yo creo que probablemente las preguntas van a ir surgiendo sobre la marcha, y por ahí de repente te estaré poniendo en contacto con alguna de las personas que quisieran aclarar Bienvenidas. alguna inquietud, ¿no? Mi Pero mensaje es sobre todo que no existen, o sea, que no existen recetas, ¿sí? ujú, En cuanto a respuesta, es decir, que las nuevas oficinas tienen que ser así, los nuevos modelos de trabajo tienen que ser así. Eso no existe, ¿sí? Cada ujú, organización es un universo. Lo que sí empieza a coger forma es la manera en que abordamos esos universos, ¿sí? Y no porque no lo estemos inventando nosotros, ni mucho menos, ¿no? Hay unas herencias disciplinares que vienen del mundo del diseño y de la interacción, que vienen del mundo del diseño de consultoría, que se llama diseño estratégico, que acompaña estos procesos y que han venido estando, digamos, acompañando este tipo de procesos durante muchísimos años en la historia, no tantos como la arquitectura, por supuesto. Estamos hablando de los últimos 25 años. Se ha consolidado esto como disciplina, y que es desde esa herencia disciplinar en la que podemos acompañar estos procesos para que cada uno, cada quien, cada cliente encuentre su receta particular, ¿sí? Su ujú. receta. O sea, hay sistemas en los procesos, lo que no hay sistemas es en las respuestas. Las respuestas son únicas, ¿sí? Entonces, hacer que los clientes entiendan que deben vivir un proceso para descubrir su respuesta particular es en sí mismo un desafío, ¿no? Es en sí mismo un desafío. Eh, Elevar la discusión de, digamos, de el hecho edilicio, ¿no? De lo edificado, de la gestión de eso edificado, a otros niveles más tácticos y más estratégicos, es un desafío en sí mismo, por supuesto, pero que
yo lo veo como una oportunidad de oro, ¿no? Y una oportunidad de oro en este momento, ¿no? Es una oportunidad histórica, como nos permite a los profesionales del Facility Management ocupar un lugar en la mesa de los mayores, por decirlo de alguna manera. Y digo mesa de los mayores en el sentido de ser activos en las decisiones estratégicas de nuestras organizaciones, ¿sí? Y acompañar a la organización como cliente, ¿no? Si yo soy Facility Manager y entiendo a mi propia organización como un cliente interno, porque yo brindo servicios a ese cliente interno, ¿cómo acompaño a mi cliente interno a elevarla al nivel de discusión y maximizar el impacto de las inversiones? Señores, vamos a hacer aquí un desembolso importante, porque es aquí donde se desembolsan los grandes recursos. Pues maximicemos ese impacto de las inversiones y entendamos en dónde es que queremos afectar. Miren, digamos, todas las dimensiones que podemos afectar desde esta línea de trabajo de las herramientas y del facility. Y por tanto, casi que se vuelve el actor que paga la fiesta, de alguna manera, ¿no? ¿Quién paga la fiesta de hacer la consultoría? ¿Quién paga la fiesta de entender la organización, de definir unas políticas, de definir unos modelos, de definir hacia dónde estamos yendo? Eso no es responsabilidad del facility, es responsabilidad seguramente ahora más de recursos humanos, es responsabilidad seguramente mucho más de ahora la discusión de los centros de experiencia, de las unidades de experiencia de cliente, de las unidades mucho más transversales y estratégicas de innovación y marketing y comunicación, pero que es quien paga la fiesta, Facility Management, porque es donde se tangibilizan las decisiones que allá se toman, ¿sí? Y entonces, como es donde se tangibilizan las decisiones que allá se toman, pues mejor vehicular la discusión desde el principio y elevar los niveles de, digamos, de discusión y liderarlos, sobre todo, liderar los niveles o facilitar esas discusiones porque tienen ese nivel de calado, ¿no? Claro. Gracias, Jody. Por allí vi, Luis, que estabas habilitando el micrófono y no sé si querías comentar algo. Luisa. Sí, no, solo que quería comentar, sí, quería comentar que esto, en base a lo que hablaba Jody y en base a lo que hablábamos el otro día, lo importante que es, digamos, para nosotros como arquitectos, yo iba hablando desde el espacio, poder enfrentarse a un proyecto de espacio de trabajo con todo este estudio, este análisis previo, ¿no? O sea, es otra manera de afrontar el proyecto, de afrontar todo el tema de diseño de espacios, de instalaciones. O sea, es un complemento, creo, súper importante. Y creo que fue Jody que dijo alguna vez cuando estábamos por ir a Madrid, es como, tú decides con qué incertidumbre diseñar, ¿no? Porque puedes no hacer nada y dedicarte directamente al papel en blanco y te vas a equivocar un poco más siempre, ¿no? En cambio, cuando tienes todo esto detrás, todo este análisis, o sea, diseñas con mucho menos incertidumbre y sabes que te vas a equivocar un poco menos, ¿no? Te quería comentar eso nada más. Claro, y hago eco en lo que ambos han dicho, y me gustó mucho que al inicio Jody tenía una gráfica que hablaba sobre cómo medíamos cada una de esas áreas que mencionabas en el chart que tenías, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Me gustó mucho que la sesión hablaba hoy de desde qué perspectivas, desde qué ángulos, desde qué punto de vista tú puedes mirar todas esas áreas para poder comenzar a medirlas y poder tener ese tema de la mejora continua que siempre buscamos en nuestras organizaciones, ¿no? Otro tema es el tema de la docencia, que para poder tú generar valor a tu cliente interno, como bien lo mencionabas hace poco, Jody, también nos toca por la posición y la manera en la que nos desempeñamos tener ese tacto para ser docentes y educar a nuestros clientes o educar a las personas o los diferentes departamentos a quienes impactamos, porque es la única manera en la cual ellos pueden estar alineados con los objetivos que queremos cumplir, que al final del día son los objetivos de la organización. Y dentro de las notas que tomé también es cómo abordamos
cuando hablamos de los estándares ISO de FEM, siempre hablamos de que los estándares no tienen la respuesta a los problemas, pero sí tienen las mejores prácticas para poder abordar las situaciones que son generalmente comunes en el ámbito. Y me parece que ustedes, 3G Smart Group, está haciendo un excelente trabajo para poder promover esas mejores prácticas, ese system approach, como le llamamos en inglés. Y aun cuando nosotros como facility managers no somos expertos en el diseño de estos system approach para estos temas que se han abordado aquí, los temas de espacio, los temas de personas, ¿sí? esa integración, siempre hay empresas como ustedes que ya han recorrido mediante sus diversos clientes y han creado esas metodologías y han creado esos sistemas para poder replicarlos y aplicarlos a las diferentes situaciones que nos podamos encontrar. Entonces, yo realmente les aplaudo por estas 4 sesiones. Me parece que han generado mucho valor en lo que nosotros hacemos en Latinoamérica. Hay muchos temas que definitivamente sé que son nuevos para nosotros y que ahorita mismo de repente muchos estamos como que, ok, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde inicio? O de las 4 sesiones, ¿qué puedo implementar ya? Así es que de verdad que muchas gracias por poder estar con nosotros durante estas 8 horas y hacer de este espacio posible. Nada, muchas gracias, Taniska. Y yo por aventurarme a dar una respuesta a esa pregunta tan compleja que lanzas, es pregunta simple con respuesta compleja, ¿y por dónde empiezo? Para mí, la respuesta primera es escuchar. Hay que escuchar a la organización, ¿sí? Y que todos estos system approach son para modelizar eso que escuchamos, ¿sí? Pero eso ya es una derivada alta, digamos, de complejidad. Pero si escuchamos, si empezamos a escuchar más, a escuchar diferentes perspectivas, no solo a los tomadores de decisión, sino a los que van a usar las cosas que vamos a hacer. A esos ellos son expertos. Los usuarios son expertos. ¿En qué? En su experiencia. Escuchemos a los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Los usuarios. ¿En qué son expertos? En usar. Y hay que hacerlos, darles ese lugar, ¿no? Y darles ese lugar, digamos, de legitimidad para escucharlos con la legitimidad, ¿no? Es decir, no decir, es que la gente no sabe lo que quiere. No, la gente sí sabe lo que le duele. No es capaz de expresar qué solución necesita, porque no es experto, pero sí sabe lo que le duele. Entonces, escuchemos. Primer paso, escuchemos. Súper, me quedo con eso y yo creo que el resto de la audiencia también. Y pues bueno, en nombre de la Asociación Panameña de Facility Management y 3G Smart Group, damos por concluidas estas 4 sesiones de capacitación en fundamentos básicos para el retorno a los espacios. Para todos los que nos han acompañado durante estas 8 horas, en los próximos días les vamos a estar haciendo llegar sus certificados de formación profesional durante este tiempo. Y pues como han visto, las sesiones están siendo grabadas, así es que también en los próximos días vamos a notificar que van a estar disponibles para que puedan volver a ellas y aclarar cualquier duda. Y pues bueno, por último, también yo voy a estar haciéndole llegar el contacto de cada uno de los ponentes que han participado para que también puedan tener ese intercambio de forma directa y estamos a su disposición. Así es que pues bueno, Jody, Luis, que estuviste con nosotros también, muchísimas gracias. Las puertas a PAFAM siempre estarán abiertas para ustedes y los profesionales de igual forma. Así es que, pues, gracias y será hasta una próxima ocasión. Sí, nada, muchas gracias a ti también, Taniska, por modelar también todas las sesiones. Encantada. Gracias. Estamos aquí para ayudar en lo que necesiten. Gracias a PAFAM también. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao.